y también una escuela de español para gringos. Es algo que estoy desarrollando con distintas personas como socio, pero están en una etapa de prototipaje. Así que esa es un poco la introducción y complemento que tenía con Germán. Y acá les quería hacer una pregunta. ¿Se escucha bajito todavía? ¿Todos escuchan bajito o está No bien? se escucha claro. ¿Escucha bien? Eso iba a decir que los chilenos a veces hablamos muy rápido. O sea, si no se entiende algo, me avisan. Y también voy a tratar de no usar modismos, porque también o sea, usamos muchos modismos en Chile, entonces cualquier cosa me dicen, oye, no se entiende, ¿qué es eso? Para que quede claro para todos. Y acá les quería hacer una pregunta, es como, si ahí pueden usar el chat, por ejemplo, para contestar a esta pregunta. Cuando hablamos de innovación, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué empresas, qué productos? No sé si pueden complementar para interactuar un poquito. En el chat, por ejemplo, yo les voy mencionando que pongan ahí qué se les viene a la cabeza cuando pensamos en innovación. Tecnología, ¿ya? Y si pensamos en producto, en cosas concretas, en marcas. Novedad. Inventar algo nuevo, perfecto. Facebook, ¿ya? SpaceX. ¿Qué otras marcas siempre están visibles cuando hablamos de innovación? ¿Qué productos son famosillos? Facebook, Google, TikTok. Perfecto. Está lleno de marcas, ¿cierto? Y aquí adiviné un poco. Adiviné un poco las marcas que están diciendo. Probablemente aquí aparecen algunas y las que dicen también, Pantera, por ejemplo. Pero aquí lo que quería transmitir es que, claro, estamos hablando de empresas globales. Google salió, varios lo dijeron. Apple puse yo adicional, Uber, Airbnb, Amazon. Airbnb ahora no está tan innovador porque con la pandemia, obviamente, bueno, estuvo quebrado y no sé si retomaron. Netflix, que le salió competencia, bueno, en fin, está lleno de empresas innovadoras. Pero ¿qué nos pasa con esto? ¿Por qué les digo esto? Empresas globales que la rompieron, que salieron al mercado y está lleno de innovación. Pero si nos vamos un poquito más local, yo lamentablemente no alcancé a buscar información de Bolivia, o más local, de Santa Cruz, no sé, pero puse empresas chilenas. Entonces, cuando yo miro en mi localidad, Chile, aquí hay empresas que son reconocidas en innovación. Notcon ahora es una empresa que está llegando a Latinoamérica, que partió con un producto que hace mayonesa que no es mayonesa. Entonces la mayonesa se caracteriza por tener ciertos compuestos y ellos no ocupan nada animal, son veganos, y por eso se llama Notcon. ¿Y cómo lo hacen? Combinando moléculas con inteligencia artificial, y desarrollaron una mayonesa que no es mayonesa, porque la definición de mayonesa tiene que tener huevo, y ellos la hacen sin huevo. Entonces es bastante interesante, y bueno, están en Silicon Valley, una de las cunas de la innovación. Tika cambió los chips en Santiago, las papas fritas. Bueno, también un emprendimiento chileno que ahora ya es una empresa grande, y partió creando no solamente papas fritas, que era el único chips que había. Yo sé que en otros países hay plátano frito, por ejemplo, yuca frita como chips. Acá solo había papas fritas, y de repente crea remolacha, de papas, de distintos modelos de papas, de camote, perdón. Entonces empieza a generar un concepto distinto, y lo hace con, ¿cómo se llama? No fritos, o sea, son más sanos, lo hace con un proceso de hervido de agua. Entonces, rompe y es innovador. Y lo otro es Feliz y Forrado, que es una empresa que rompe los paradigmas de las administradoras de fondos de pensión. Acá en Chile están las administradoras que administran los fondos para las pensiones de los chilenos,
ellos, y es algo que en general es muy desconocido, para hacerlo muy resumido, es muy desconocido de cómo mis fondos de pensión se invierten en mercados y los chilenos no tenemos idea. Bueno, Feliz y Forrado encontró una formulita que permitía ir administrando estos fondos, entonces le dio control a las personas. Hoy día no está en el mercado, hubo un proyecto de ley que los sacó, probablemente por razones políticas más que porque aportaba valor. Hay una discusión, una discusión muy grande, pero hoy día están fuera del mercado, pero salió como una innovación, obviamente porque le dio valor a la gente para sus fondos de administración y le entregó un control que no tenía. Y Doble Impacto es una plataforma que junta inversionistas, que es cualquier persona que puede invertir, y gente que en general o no está sujeta de crédito, se puede pedir un crédito a esta plataforma y muchos inversionistas, como cualquier persona, puede optar a invertir. Pero más allá de eso, porque eso es un típico crowdfunding, lo que busca es que los proyectos que financia tengan un sentido social. Entonces, la plata que yo como persona natural o como empresa puedo invertir, sepa en qué está ocupándose mi plata. Que es lo que rompe ahí es con el paradigma de que los bancos que administran nuestras platas también, yo como persona o como empresa no tengo la menor idea de qué se hace con esa plata. Entonces podría estar financiando a través del banco a empresas que estoy en contra. Por ejemplo, por decir cualquier empresa, si yo estoy en contra de una tabaquera, el banco podría estar financiando una tabaquera y yo no tengo cómo controlar eso. Bueno, esto lo que busca es que uno sepa en qué inversión está poniendo la plata eh, y bueno, ¿cómo se llama? Ellos se están transformando en un banco. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la innovación siempre uno la trata de salir a algo que está en el entorno, en lo global, que eran los ejemplos que le daba. Acá les traje ejemplos locales de Chile, que también están saliendo del entorno, pero siguen siendo cosas que están fuera de nuestras organizaciones, eh, o de donde estamos, que es un poco lo que les quería hacer como el contraejemplo, el contrapunto. ¿Y por qué no pensamos en nuestra organización? Y la respuesta que o sea, la respuesta ante esta pregunta es porque no entendemos quizás qué es innovación. Y para responder esta pregunta, traje también otras cosas que siempre están asociadas a la innovación. La innovación es creatividad, y aquí traje un contrapunto que marca la diferencia entre la invención, que está muy asociada a la creatividad, y la innovación. O sea, la rueda, por ejemplo, es un elemento que es muy creativo, pero si no se ocupa, puede ser un adorno, puede ser una escultura, porque no tiene ninguna utilidad como tal. O sea, hay que ponerla en práctica, y ahí está el ejemplo de que esta rueda tiene sentido cuando se pone en práctica. Y ahí hay una gran diferencia de creatividad versus innovación. Entonces, no es lo mismo, la creatividad no es innovación, la innovación tiene que ocupar esa creatividad para hacer cosas distintas y llevarlas a cabo. Eso por un lado. Lo otro que siempre se asocia son los emprendimientos. Entonces, bueno, aquí este es un caso típico de arriba, es un emprendimiento que es un negocio de un carrito que vende maní, este tipo que se llama El Conejo lo puso en Estados Unidos y generó muchos carritos en Estados Unidos, en Chile también, partió acá. Pero claro, cuando uno replica ese carrito, es más de lo mismo. Y por lo tanto, la primera vez que creó ese carrito y lo colocó en un lugar, probablemente fue innovador, pero una vez que empieza a expandirse los carritos y lo replica, ya deja de ser innovación, y es un emprendimiento que va tomando forma de empresa. Los almacenes también, los almacenes de barrio, en general, bueno, en Chile son similares, entonces instalar un nuevo almacén es más de lo mismo, y a menos que yo dé un servicio distinto, tenga productos distintos, ahí está marcado como que esto es emprendimiento y versus innovación.
Pero los casos de más abajo, bueno, doble impacto y Kika se los comenté, al gramo lo que hace es atender personas así de escasos recursos que no tienen la capacidad de comprar paquetes, por ejemplo, de arroz, de legumbres, o utensilios como detergente, lavalosa, porque es muy caro ese recipiente y viven mucho del día a día, entonces se empezó a vender al gramo, como gramaje. Entonces, en vez de vender un paquete de arroz, vendo 100 gramos de arroz. El paquete de arroz pesa 1 kilo en general en los supermercados. Entonces, vendo 100 gramos, 500 gramos, y doy lo hago con la retornabilidad de los envases. Un envase retornable que también no generan impacto o generan menos impacto en el medio ambiente porque recirculo los envases. Entonces, en ese sentido, es un emprendimiento que atiende una necesidad particular que producto de la industrialización y la eficiencia que generan este tipo de productos en el mercado, generan que gente quede fuera de ese mercado, de ese acceso a estos productos, porque tienen necesidades particulares de vulnerabilidad. Y el otro ejemplo que está ahí, que es innovador, es que es un banco, que uno de los bancos principales de Chile, que con el hecho de tener productos de Internet, así como todo por Internet, obviamente las sucursales empezaron a no tener sentido y a tener poco tráfico, pero las instalaciones en los bancos existían, o sea, tenían una instalación física de atención de público, y el edificio es de ellos, entonces se cuestionaron qué poder hacer que beneficiara a los clientes, a los no clientes y también al banco. Y generaron estos Work Café, estilo cowork, espacios de trabajo, con una cafetería inserta, donde convocara a la gente, a emprendedores, a gente que quería innovar, como espacios que no son oficinas tradicionales, porque los emprendedores no toman oficinas, entonces circulan mucho por los cafés, por los Starbucks o cualquier café, entonces genera este espacio, y en este espacio obviamente llegan clientes y no clientes del banco, y a los emprendedores les ofrezco crédito. Entonces es un espacio donde efectivamente pueden conversar emprendedores, empresarios, hay un espacio más de cowork también en estos cafés, pero también genera un beneficio de conectar al banco con la ciudadanía y la ciudadanía con el banco. Entonces, es un caso bien innovador respecto a lo que está ocurriendo en el contexto. Entonces, un poco este contrapunto de emprendimiento e innovación, la innovación siempre termina en un emprendimiento, a mi entender, cuando se innova, incluso cuando hay una innovación dentro de una organización, porque eso es un intraemprendimiento. Y en cierta forma, el intraemprendimiento es lo nuevo que tengo que hacer que suceda, y tengo que dar una forma no solamente al producto que estoy produciendo o servicio, sino que también, o proceso también, o modelo de negocio distinto, sino que tengo que darle forma, y eso implica conectar con todas las áreas de la organización. Entonces, estos son como elementos preliminares para entender el concepto de innovación, y esto es vital para contarle un poco los ejemplos que les traje. Espero alcanzar, se me está yendo el tiempo. No voy a entrar en definiciones, pero para mí la innovación, hay muchas definiciones, es la capacidad de crear valor con algo nuevo, distintivo y sustentable para el cliente, para el usuario, para el entorno, ¿ya? Y aquí las palabras claves para mí tiene que ver con el crear valor. Eso es vital. Si no hay creación de valor, ahí en el ejemplo de la rueda, no hay innovación. O sea, el diseño de algo nuevo puede tener mucho sentido para alguien, pero si no crea valor para un público objetivo que tiene una necesidad específica o un dolor, no hay innovación. Y tiene que ser nuevo y distintivo, y muchas veces eso nuevo está en el proceso y no en el resultado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cuando uno busca un proceso de innovación en Internet, cómo se describe? Bueno, sale este grafiquito, y claro, es un grafiquito que si uno lo mira de afuera, está perfecto, porque uno conoce ese inicio, no sabe dónde termina cuando está recorriendo este camino, pero si uno lo mira después, el camino que recorrió, como de manera sistémica, uno dice, ya, este camino es razonable. Pero cuando uno está viviendo, imagínense que
que uno no conoce y está metido en ese inicio que está acá, y empieza a recorrer para todos lados, que es como el proceso de innovación, y es como algo que no gusta. Y de hecho genera temor porque estamos en un espacio desconocido que aparte, que es muy incierto, y que aparte de generar esa sensación de incertidumbre y de desconocimiento, nos genera procesos físicos. O sea, si nosotros, la incertidumbre no solamente es racional, es un tema físico, nos duele la guata, nos encorvamos, nos apretamos porque estamos en un espacio que no nos es cómodo, no estamos relajados, al contrario, estamos encorvados o apretados, porque no nos sentimos cómodos. Entonces, claro, la pregunta aquí es como si a uno le invitan a recorrer ese proceso. Obviamente no conociendo el proceso completo. Cuando uno está metido en esta curva, en este camino, es muy difícil que la respuesta sea, vamos, démosle para adelante, o recorramos el camino juntos, porque no hay certeza de a dónde vamos. Obviamente hay personas que tienen mayor y menor aversión al riesgo, y eso siempre puede suceder, pero en general estos procesos no nos gustan, porque nos generan incomodidad no solamente racional, de que queremos certeza, sino que también física, como el dolor de guata o el apretamiento. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a esto? Eso es lo complicado. Y ahí viene la buena noticia de que existen metodologías que permiten finalmente abordar este proceso, este camino que es incierto, pero que la metodología y el proceso metodológico que está detrás finalmente permite sobrellevar ese camino para que se cumpla ese camino de convergencia en algo que hace sentido. Entonces, bueno, aquí está la metodología, la más conocida es el Design Thinking, que para mí es como una de las primeras metodologías que surge, y hay otras que tienen cosas en común, y a mí me gusta esta del doble diamond, porque es muy similar al Design Thinking, donde hay una primera parte que se enfoca en el problema, y diverjo en ese entendimiento del problema, descubro hallazgos del problema. Acá se llama empatizar, como me pongo en los zapatos del cliente para entender cómo se vive ese problema, pero defino, y ambos dicen defino, cuando entiendo ese problema un poquito mejor, y cambio mi problema. Esto es como las típicas, las capas de la cebolla, que en la medida que saco capas veo que está detrás, o la punta del iceberg, que veo la punta de un iceberg como un problema que se manifiesta, pero hay una montaña debajo de causas de ese problema que son totalmente distintas. Y luego de eso, cuando ya entiendo ese problema de mejor manera, empiezo a buscar soluciones e ideo soluciones, entonces diverjo nuevamente, y en la medida que testeo y prototipeo, el prototipo finalmente es una representación de una solución para testear y ver cómo esa solución va tomando sentido en los clientes. Y obviamente en la medida que eso converge y va tomando sentido, obviamente toma forma, y es una solución que atiende a la necesidad o al problema que está investigado previamente. Entonces esto hace mucho sentido. ¿Qué le falta a estos dos modelos así como tan explícitamente? Que por eso pongo este último del método innovador, el modelo de negocio, ya que sale al final en la última etapa. Entonces ese modelo de negocio finalmente es lo que permite captar valor y sustentar que una propuesta de valor, una oferta de valor para un segmento de población objetivo se sustenta en el tiempo. ¿Qué se sustenta? Que se financia, que alguien la financia y está dispuesto a pagar por el valor. ¿Por qué digo esto como algo relevante en innovación? Porque si a mí se me ocurre una muy buena idea, a mi entender, ante un problema específico, y se lo vendo a mi mamá, o a mi papá, o a un amigo muy cercano, o a mi pareja, ¿qué va a pasar con esa solución? Van a decir, está espectacular, está muy buena. Pero eso tiene sustento en el tiempo, probablemente o no necesariamente. ¿Por qué? Porque ellos no compran o no validan finalmente esta solución que yo le estoy vendiendo por la solución, lo están validando porque me tienen buena a mí, porque son cercanos, porque me quieren hacer sentir bien. Entonces esa validación obviamente no es una validación real. Lo importante es que exista el mercado suficiente para una necesidad real.
Entonces, por eso digo que el modelo de negocio tiene que ver con eso, con que ese valor que yo creo que estoy entregando, alguien lo está valorando y alguien está dispuesto a financiarlo, que muchas veces es el cliente o el usuario, pero muchas veces es otro, como las ONG, por ejemplo, donde probablemente alguien financia lo que la ONG presta a sus beneficiarios, a sus clientes, o el Estado también, que lo pagan toda la ciudadanía con los impuestos en general, y presta servicio a toda la ciudadanía. Entonces lo paga otro, pero el usuario o el cliente, el beneficiario es otro. ¿Ya? Entonces las metodologías tienen algo en común, que como se dieron cuenta es enfócate en el problema, eso genera un proceso de aprendizaje y de inmersión, de interiorización, en tratar de entender el problema lo más posible para desde ahí, ese problema mucho más profundo, busco soluciones, pero no invierto en la solución primera que se me ocurre, que es el peor camino que hay que seguir, sino que itero a través de prototipos. ¿Ya? Por eso la frase enamórate del problema, no de las soluciones, que puede ser un cliché, es tan relevante en innovación. ¿Dónde innovar? En procesos, en productos, servicios, en funcionalidad, agregar funcionalidades, y también en modelo de negocio. Y aquí también viene lo de la tecnología, ¿no? No necesariamente tengo que forzar tecnología, a pesar de que en todas partes podría haber tecnología incorporada, y obviamente ayuda, pero la innovación puede no ser la tecnología necesariamente, sino que el proceso de que estoy cambiando, que estoy ajustando para abordar la solución a una necesidad que estoy planteando. Esta curva, si miran la flecha roja, en un proyecto cualquiera, de cualquier organización, esto no es que suceda siempre, pero sucede muchas veces que el camino que yo recorro es que, y digo, la empresa, la organización del lado tenía un problema y ocupó esa solución, entonces yo voy a hacer lo mismo, entonces compro la solución y la invierto. Compro el software y lo invierto en mi organización. Me doy cuenta en el camino que no era lo mismo, porque probablemente la organización de al lado tiene otra cantidad de trabajadores, de colaboradores, tiene otro fin, tiene otro proceso, tiene otro servicio, tiene otra cultura, o sea, tiene todo distinto. Entonces digo, no era lo mismo, entonces empiezo a aprender, y ese aprendizaje es tiempo, o sea, sucede en el tiempo y genera costos porque tengo que adaptar. Entonces, ojalá este proyecto llegue a un buen puerto, porque si no, gasté mucho tiempo e invertí mucho tiempo, y si acá me doy cuenta que el proyecto no tenía que ser, pucha, perdí tiempo y muchos recursos involucrados. Gané aprendizaje igual, pero con muchos recursos y poco tiempo. La innovación se enfoca en una mirada distinta. Es como aprende rápido, a bajo costo, y por eso métete primero a entender el problema, invierte en prototipos chiquititos que te permitan validar las soluciones, y cuando ese aprendizaje te va dando la razón porque los clientes van validando esa solución, mete las lucas, invierte las lucas eh, que correspondan, y obviamente este proyecto tiene más probabilidad de éxito, pero si en algún momento del camino me doy cuenta que no tiene sentido la solución que estoy hablando, y les traje un ejemplo concreto de esto, que refleja tal cual esto, no me salgo y perdí poco tiempo y perdí poco dinero también, pero gané mucho al respecto, y por lo tanto puedo cambiar el sentido de mi proyecto. Elementos que siempre tienen que estar en la innovación en una organización, bueno, tiene que estar conectado con la estrategia, también traje un ejemplo cortito de esto, que tiene ese sentido. Tiene que gobernarse, hay que administrar la innovación, no sucede por arte de magia, no sucede por una o dos personas, sucede por mucha gente, y por eso las personas son vitales, y la cultura organizacional, y también en la medida que existe un proceso metodológico ayuda a innovar. Y esto es bien relevante, porque uno podría decir, desde el 90 las organizaciones innovan, que cuando 91 que nace el Design Thinking, no, eso no es así, toda la vida ha existido la innovación, pero lo que trae la innovación con estas metodologías es justamente metodología, un proceso que asegura en cierta forma eficiencia en cómo esto se va materializando. Y aquí vienen los ejemplos, los voy a decir rapidito para que entremos a consulta, pero vamos.
aquí un poco lo que quería conceptualizar y entender muy bien es que finalmente estos tres ejes de la hackathon, me imagino que obviamente están orientados siempre en el cliente, los beneficiarios, los usuarios. Por lo tanto, aquí estas cosas también probablemente hay intención, pero no están tan marcadas. Entonces, los ejemplos que traté de contrastarlos con estos tres ejes para que les den una apertura de cómo podrían abordarlos, pero siempre yo los conecto porque los ejemplos estuvieron conectados con el cliente o con el usuario. Entonces aquí lo que les traigo es un ejemplo del CERNAC. El CERNAC es la agencia del Estado. Yo fui subdirector de esta organización cuando implementamos este proyecto. La agencia del Estado que protege a los consumidores. ¿Ya? No sé cómo se llama en Bolivia, pero acá se llama CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor. Entonces, ¿cómo atendía en ese momento? Esto fue el 2017, 2016-2017, los canales de atención de consultas y reclamos de la ciudadanía contra las empresas que generaban problemas de consumo, que no cumplían la ley, se atendían por un canal presencial, telefónico y de internet. Y siempre estuvo la idea, o sea, siempre digo desde el 2009 al menos, que yo también estuve en esta institución, CERNAP, muchas gracias Eric por CERNAP, es la analogía del CERNAC, muy parecido. Bueno, siempre estuvo la idea de que esto fuese por internet, o sea, por el celular, si hoy día todo sucede por el celular. Entonces, obvio, es como, hay alguien que esté en contra de esto, así como, es algo que si el canal es telefónico, presencial o internet, debiese estar también el canal de poder gestionar los reclamos y las consultas los reclamos al menos por el celular. Entonces, como era una idea que venía del 2019 y el 2016 seguía la misma idea, yo dije, hagámonos cargo de esta idea, que es súper buena, yo también estoy de acuerdo, y todos estamos de acuerdo, en cotizarla al menos para poder pedir presupuesto y hacernos cargo de esta idea. Entonces, cotizamos, esto, no sé la conversión, 30, ahí Germán me puede ayudar, 30 millones de pesos son como $30.000, si estoy calculando bien, eso nos cotizaron, una aplicación obviamente georreferencial para Android, para Apple, para todos los dispositivos, y nos dijeron esto dura 3 meses. Yo conociendo el Estado, que funciona distinto, dije, optimistamente esto al menos dura 8 meses. Entonces dije el doble más un par de meses de gracia, y no cotizamos la mantención, el lanzamiento, porque queríamos tener un sondeo para ver si esto hacía sentido. Y en paralelo, ¿qué pasó? Que había un proyecto más del Estado, que estaba el Ministerio de Economía, del cual el CERNAC es dependiente. Estaba Chile Compra, que es la agencia la institución que se preocupa de que el Estado compre y tiene toda una ley detrás. El laboratorio del gobierno, que lo que busca es que las instituciones públicas innoven, e invitaron al CERNAC y a otras 2 instituciones a un proyecto de comprar distinto. Siempre las compras públicas son muy criticadas, entonces, ¿cómo metemos innovación en las compras públicas? Ese era el tema. Bueno, ¿qué pasó? Que dijimos, ya, pues, sumémonos a este proyecto, tenemos la idea, que hubo un proceso previo de descubrir la necesidad era cómo hacer distinto este proyecto. Ahí me soplaron $31.000, estaba más o menos bien. Y bueno, decidimos licitar un prototipo, ¿ya? La licitación como prototipo ya es un tema, o sea, comprar un prototipo donde lo vamos a testear y el prototipo puede fallar es algo que el Estado en general no hace. Entonces, obviamente, después de todas las peleas con el área de compras, con el área de la fiscalía, convenciendo a todo el mundo, logramos suplir esas dificultades más, entre comillas, políticas, y lanzamos esta licitación que costaba $5.000, un poquito menos de $5.000, ¿ya? O sea, era un prototipo caro, ¿ya? Y duraba 1 mes y medio el proyecto,
pero era un prototipo caro porque era una aplicación funcional, o sea, era un prototipo bien avanzado, casi listo para después meterle ciertas combinaciones y sacarlo al mercado. Entonces era un prototipo que avanzaba bastante en la solución, y la idea, si uno lo miraba, era como después le poníamos la diferencia y el proyecto estaba. Entonces era un prototipo bien avanzado. ¿Pero qué pasó? O sea, varias cosas. De partida, la lógica del prototipo, que era desde la aplicación del celular, era mucho más simple que todos nuestros canales de atención. O sea, le pedíamos muchos menos datos, porque el celular siempre pide, las aplicaciones piden pocos datos, versus el canal de atención, todos los otros canales de atención que pedíamos el nombre de la abuelita, del perro, del vecino, o sea, estoy ridiculizando obviamente, pero pedíamos mucha información que no sabíamos si necesitábamos. Pero estábamos sesgados internamente de que necesitábamos información y nadie la quería sacar porque parece que esto es importante. Paradigmas que tenemos. Acá no había opción, había que hacerlo simple. Pero lo otro era que conectaba con otras funcionalidades que son propias del teléfono. Entonces, si yo quiero llamar al CERNAC, aprieto un botón y estoy llamando. Entonces, la aplicación decía, el prototipo decía, llame, aprieto un botón y está marcando. Entonces, eso la aplicación lo tenía. Si quiero sacar una foto a la publicidad engañosa, por ejemplo, que es parte de la infracción a la ley del consumidor, aprieto un botón, pongo la cámara, saco la foto, otro botón, y estoy enviando al CERNAC ese problema de consumo, de protección, al CERNAC. Y me conecto con mis redes sociales, Facebook, WhatsApp, porque estoy compartiendo esa foto, entonces prevengo a mis seres queridos de que no compren en esa tienda por las razones, porque están incumpliendo la ley. Entonces, tengo 1000 facilidades más importantes. Tuvimos externalidades positivas, o sea, externalidades que encontramos que no sabíamos, que la base de datos desde el celular era distinta a la otro sistema de atención, la web no era segura, o sea, cosas que los informáticos nos escondían y que nadie sabía, bueno, las descubrimos y obviamente permitieron aceptarlas. Pero aquí lo más crítico fue que cuando testeamos con los clientes, con los usuarios, con los consumidores y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nos dijeron, yo no instalaría tu aplicación que está súper bonita, pero no la instalaría. Chuta, dijimos, así, no sé cómo se traduce chuta, pero es como, wow, que este es un mal consumidor, nos tiene mala. Pero no, entendiendo y preguntándole por qué no, por algo que era obvio, porque el reclamo se hace en frío, no cuando estoy de cara al cliente, o sea, la empresa, perdón, sino que cuando la empresa ya no me dio la razón, yo voy, preparo los antecedentes y los envío. Ese es un tema. Y el otro argumento que es básico es como, yo reclamo 3 veces al año, eso son la gente que reclama, hay gente que no reclama, pero la gente que más reclamaba, el promedio era 3 veces al año. Entonces, ¿por qué voy a instalar una aplicación que me ocupa datos y espacio si reclamo 3 veces al año? No tiene ni un sentido la aplicación, ni uno. Y dijimos, esto estamos perdiendo el tiempo. O sea, en realidad lo estábamos ganando porque aquí la mirada distinta es, ganamos 6 meses, al menos, y ganamos $25.000 porque esto lo hubiéramos gastado. Este proyecto era para que nos financiara, o sea, iba a pasar todos los filtros. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, aquí nos enamoramos de la solución que no era del cliente y nadie vio esa solución por más que tratábamos de poner los zapatos del consumidor, siendo todos consumidores, viviendo los mismos problemas. Entonces, este ejemplo, por eso lo veo como de vinculación, obviamente con los clientes, con actores claves. Estaba en un contexto de otros actores dentro del Estado, pero también de un proceso administrativo muy orientado hacia los clientes o a los usuarios del CERNAC. Y ese es uno de los aprendizajes. El otro ejemplo, algo muy sencillo, muy administrativo, idea reciclar. Entonces, en temas de innovación, reciclemos. Era un proyecto que sucedió en la misma institución. Entonces, ¿qué pasó? Que el proyecto estaba entrabado en el jefe de finanzas porque no compraba los bins, estos bins de colores. Entonces, oye, ¿qué pasa con el proyecto? No, es que finanzas no compra, hagámoslo distinto.
¿sabemos si la gente recicla? Esa fue la pregunta que le hice yo. ¿Sabemos si la gente recicla? No, pero es que necesitamos los BIM para saber. No, pues, ¿qué otra forma o qué alternativa tenemos para validar esto? Y ahí vienen los prototipos. No, es que necesitamos los BIM. No, veamos lo distinto. Si traemos cajas de cartón y le pegamos un papel impreso y difundimos en los pisos de las instalaciones que tenemos cajas para reciclar, ¿podemos validar esto? Ah, hagámoslo, perfecto, hicimos eso. Cuando vimos eso, se destrabó de finanzas porque eran feas las cajas de cartón. Esto es una externalidad que aceleró el proyecto, pero la gente empezó a usar los BIM de cartón, las cajas de cartón, entonces se validó que era factible reciclar dentro de la institución pública, y eso activó rápidamente, porque eran feas las cajas de cartón, a que el jefe de finanzas pasara las lucas, la plata para comprar los BIM, se compraron los BIM por todos los pisos. O sea, se aceleró la decisión. ¿Pero qué pasó? ¿Quiénes estaban a cargo de esto? La gente que quería reciclar. Y aquí viene otro aprendizaje importante. Y por eso digo, esto es de proceso y tiene mucho que ver con el modelo de negocio. La gente que quería reciclar tenía, obviamente, contingencias. Entonces, cuando habían contingencias de su trabajo, no sé, finanzas que tenía, se enfocaba, no sé, pues, a fin de mes, o ciertos proyectos, ciertos estudios que implicaba salir a terreno mucho, entonces no se dejaban esto de lado. Bueno, cuando pasaba eso, la gente seguía reciclando y los BIM se empezaron a desbordar. Entonces, donde estaban los BIM, era más feo que las cajas de cartón porque estaban los materiales reciclados fuera de las cajas, entonces era un caos. Pero ¿qué pasaba? Que la gente que estaba interesada en esto no tenía tiempo, entonces estaban ahí y nadie se hacía cargo. ¿Qué pasó? No fue, y ahí digo, el modelo de negocio o el proceso completo no fue integrado. Nunca incorporamos a las partes, así como organización, este proyecto, al área de compra, al área administrativa, que eran los que podían incorporar en sus tareas habituales el proceso de reciclar y no dependiera de solamente la buena voluntad o la buena intención que tenían unos pocos. Entonces, ahí viene la visión más corporativa de que si este proyecto hace sentido en la organización, hay que incorporarlo en la organización de forma completa, aunque sea de interés de uno, porque si no, se generan externalidades negativas en este caso, donde esto no funciona. Y el último ejemplo, que no alcanzo a entrar en detalle, pero muy simple, es un proceso neto de vinculación, porque, a ver, aquí salen las cuentas claras, las cuentas de la luz eléctrica. Bueno, aquí no se ve, pero hay 34 empresas distribuidores de energía eléctrica, y cada una tenía cuentas diferentes. Entonces, eso por un lado. ¿Quiénes pagan la luz en Chile? 5 millones, que es un tercio de la población, porque hay 5 millones de hogares. Los reclamos eran altísimos, y la mitad de los reclamos, 50%, o sea, habían 50% de los reclamos que eran por problemas de facturación, por un lado, pero la otra mitad era por problemas de que no entendían la cuenta. Entonces, no entiendo la cuenta y la factura. Entonces, ¿qué problema? Ese era el diagnóstico a grandes rasgos. Y bueno, aquí los reclamos los puso, así como la información los puso el consumidor y la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el agente regulador de esta industria eléctrica, un mercado regulado en Chile, y también Laboratorio de Gobierno, que es esta institución que lo que busca es que las instituciones públicas innoven. Bueno, se generó este proyecto de cambiemos las cuentas para que la gente... Y bueno, después de un proceso participativo, que duró 2 años, uno de los procesos que también no había experiencia en trabajar en conjunto en un proyecto tan transversal como la cuenta que le llega a toda la ciudadanía. Primero un diagnóstico, se trabajó con la gente en todo Chile con usuarios reales y se llegó a cambiar la cuenta de la luz en un proceso, bueno, muy participativo, pero el objetivo, así como medular, que unía a estas 3 instituciones públicas, pero también a las empresas, y también
a los consumidores, o sea, todos beneficiados, todos los actores beneficiarios, a incrementar el nivel de confianza en el servicio. O sea, aquí ganan todos. En la medida que los clientes están más satisfechos porque confían más en esta empresa, ganan porque entienden lo que le están cobrando, pueden hacer gestión al respecto, lo pasan mejor, están más tranquilos y pueden gestionar su consumo. Las empresas se evitan los problemas y las instituciones públicas dejan de ocuparse y enfocan los esfuerzos en otro lado. Entonces es un win-win y se hizo de manera participativa en prácticamente todo Chile, en las distintas regiones, donde la gente diseñó la encuesta, la cuenta y qué elementos debería tener, obviamente con información que es legal, que es básica, y con información que necesitaba la empresa. Bueno, y el último ejemplo, que es de infraestructura, no encontré algo que yo haya vivido, pero aquí hay una analogía que en cierta forma es de vinculación y de infraestructura, en el sentido de que si yo, y esto es una forma de mirarlo distinto, si yo como organización no tengo infraestructura, y puede ser infraestructura tecnológica, infraestructura física, u otro tipo que consideremos de infraestructura, es como cómo genero los acuerdos necesarios con las organizaciones que corresponden que me puedan aportar. El ejemplo anterior algo de eso tenía, pero por ejemplo aquí, ¿por qué puse el laboratorio de gobierno? Porque ellos están viendo soluciones transversales o individuales en los organismos públicos, pero también generan metodología, ahí están como las cosas que hacen, y generan también espacio, o sea, tienen una especie de cowork en su oficina, donde convocan al resto de las organizaciones públicas a trabajar. Entonces, si yo en mi espacio en la universidad o llevándolo a cualquier organización, a cualquier entidad, no tengo espacio, es como ampliar la mirada de ver quiénes son mis actores claves que me permitan finalmente donde encontrar un punto donde ambos tengamos intereses comunes, obviamente en pro de nuestra misión, ellos tendrán la suya, y ver cómo eso satisface la infraestructura. Así que esos son los ejemplos que les traje. Me extendí un poco en la presentación del tiempo, pero obviamente espero que hayan consultas y poder un poco conversar un poquito. Así que me callo y espero sus comentarios. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Ricardo, por la exposición. Y seguimos el hilo, ¿no? La semana pasada tuvimos una exposición sobre cómo plantearnos un problema, ¿no? Análisis causa-raíz y todas esas cosas, ¿no? Y la siguiente exposición que vamos a tener también es sobre modelos de negocio. Entonces, con esto de la innovación has hecho el vínculo que me parece espectacular, ¿ya? Entonces, va a ser de beneficio para todos, ¿no? Y de hecho también has planteado ejemplos en caso de Chile o en caso de experiencia tuya, que me parece que van al grano, ¿no? Yo quisiera empezar con una pregunta, a ver qué te parece a vos, ¿no? Esto del hackathon muchas veces es primera vez que se hace en la universidad, lo repito, pero ahorita estamos incluyendo no solo estudiantes de las típicas carreras de sistema, informática, redes, electromecánica, electrónica, etcétera, ¿no? O en ramas de la ingeniería, sino que también estamos con gente de psicología, de turismo, estamos con gente de veterinaria, de enfermería, de arquitectura, biología, incluso tenemos gente de biología. Entonces, la pregunta en sí sería, dada tu experiencia también que has incursionado en temas de, por ejemplo, ahorita estás enseñando el inglés, la español a los gringos, por ejemplo, no sé cómo estará tu inglés, ¿no? Pero la cosa es importante la profesión para innovar, para desarrollar ¿cómo se llama esto de acá? Una innovación de base tecnológica. Mira, es súper buena la pregunta y tiene distintas formas de enfrentarla, creo yo. Yo creo que una de las cosas que quizás no dije, o fue muy sutil, es como la diversidad de posturas, o la multidisciplinariedad que implique en quienes están abordando este proceso de innovación. Y yo siempre digo este ejemplo, que es como más simple, porque se entiende bien, a mí creo yo, es que si, por ejemplo, una empresa, cualquiera, da lo mismo, hay un proyecto comercial, por ejemplo, que en conjunto con operaciones, genérico, súper genérico, se juntan y hablan con informática y le dicen quiero esto, lo que sea, da lo mismo, y logran entenderse, que no es fácil, sin
menospreciar a todos, los informáticos, los comerciales, los operacionales ven cosas distintas, pero logran ponerse de acuerdo y se ponen de acuerdo, desarrollan el proyecto, y cuando lo van a lanzar, lo expanden al resto de las áreas, y ¿quién levanta la mano? El abogado. Dice, oye, pero no se puede hacer porque no consideraron esto, no consideraron que nosotros te hemos restringido, o no consideraron que la ley no sé qué, o no consideraron lo que sea. O el de comunicaciones, o el de recursos humanos. Yo siempre pongo el ejemplo del abogado, porque es más fuerte, pero en realidad, claro, el abogado queda mal puesto, porque es el malo de la película, es como mató un proyecto que tuvo horas de trabajo, de inversión, recursos, mucho trabajo, y es malo el abogado. No, él cumplió su rol, resguardó a la empresa, a la organización, de que no metiera las patas, como se dice, de que no la embarrara en algo que no tenía que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer al revés? Lo que están haciendo ustedes, involucrar a todas las miradas, porque eso va a ser quizás más complejo de administrar al principio, porque ya no es que se pongan de acuerdo el de operaciones, el comercial y el TI, el de tecnología, sino que el abogado, el informático, el operario, o sea, todas las visiones, ojalá, y claro, que conversen probablemente va a ser más complejo, pero es complejo porque no entienden lo que hace el otro. Entonces, cuando se generan estas instancias, empiezan a entender lo que hace el otro, dejan de decir, tú me bloqueas lo que yo quiero hacer. Al contrario, tú tienes una mirada distinta, yo tengo una mirada distinta, busquemos el punto de encuentro, que va a ser más complejo, pero va a ser más sustentable en el tiempo. Y en ese sentido, la solución, viéndolo desde lo que ustedes están haciendo, va a estar mucho mejor preparada para los desafíos de romper algo, las dificultades que tiene el mercado, porque va a estar más estresada por distintas miradas, y eso va a fluir mucho más rápido en el camino en el largo plazo. O sea, en el caso que yo daba, el abogado devolvió el proyecto a cero. En el caso que pongo el abogado al principio, el abogado es parte del problema, es parte de la solución, y por lo tanto el proyecto va en conjunto con todos, y ahí está la probabilidad de éxito también. Muchísimas gracias, jóvenes. Pueden levantar la mano. ¿Quién quisiera hacer alguna pregunta? Adelante. No hay preguntas malas. A ver, está Luis Gustavo ahí, con la mano levantada. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Ricardo. Me gustó mucho su proyecto. He escuchado del proyecto Techo acá también. Tuve la oportunidad de participar en una de las campañas así de voluntario. Yo soy de ciencia de la educación, estudiante. Estoy en el 8º semestre. Y el semestre pasado tuve la oportunidad de participar en la Expociencia. Yo me estoy especializando en la mención de tecnología educativa y desarrollé una aplicación móvil para mi facultad, la cual presenté ahí a la facultad, pero se quedó solamente de proyecto en mi facultad, ¿no? Pero yo digo, ¿no?, que debería haber un tipo de motivación, que los proyectos no se queden en proyectos, ¿no?, que se ejecuten los proyectos, ¿no? Dar prioridad un poquito, ¿no? Pero ahorita estoy implementando un nuevo proyecto en el Departamento de Orientación Vocacional, el cual ya estoy culminando, y lo ejecuté con recursos propios y con ayuda de la directora de ahí de la institución. Estoy pretendiendo aplicar, en base a lo que es el hackathon, implementar un nuevo proyecto, el cual se va a denominar automatización de las redes sociales del Departamento de Relaciones Públicas, ¿no? Estoy viendo si nos dan el visto bueno en ese departamento, o si no, voy a buscar otro departamento, ya que a veces algunos departamentos son muy recelosos con la información, que a veces uno como estudiante precisa para hacer el diagnóstico, ¿no? Y en caso que no se dé, voy a estar trabajando con los chicos de la FUAP, que son los chicos de la Federación de Auxiliares de toda la universidad. Hay un proyecto que me ha llamado mucho la atención, ya que hay una falencia, y estaba pensando proponer un aula virtual para todos los auxiliares, ¿no? Y me gustó. Felicidades, Ricardo. Voy a buscar tus proyectos ahí por las redes y voy a empezar a seguirte. Me interesan mucho tus proyectos.
Gracias. No entendí si había una pregunta detrás, pero una de las cosas que podría comentar al respecto es como lo que sucede mucho en la hackathon. Es como la idea que quedó guardada, que puede sonar una muy buena idea, tiene dos elementos. Esa idea hay que validarla, y en la hackathon, que es una instancia corta donde se ponen muchos recursos intelectuales de tiempo, hay que validarla, y por lo tanto la idea es importante que se recorra ese camino, pero también hay un desafío enorme en la implementación. Yo creo que les ha pasado a todos nos ha pasado, en que uno dice, hoy tengo una muy buena idea, y queda como buena idea, y después vemos que alguien la desarrolla en el mercado. Y uno dice, pucha, pero yo tenía esa idea antes que esa persona. Entonces, eso siempre sucede, muchas veces sucede, y también hay un valor, y quizás es más importante aún que tener la buena idea, el desarrollarla, porque ahí es incorporar todos los elementos adversos, muchas veces, que permiten finalmente llegar a puertos o salir adelante con la solución implementada. Y eso lo conecto directamente con innovación, porque lo que decía al principio, la innovación no es la buena idea, no es la creatividad necesariamente, es un elemento, un ingrediente medular, sí, pero la innovación sucede cuando se empieza a transformar en un emprendimiento que permite poner en marcha esta solución. Así que bueno, felicitaciones por los proyectos también. Adelante, Ale, Paco. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Germán. Yo tengo una idea, ¿no? Es un poco disruptiva. Puede que no les guste a muchos, seguramente. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, hablamos de innovación, y veo que muchos hablan de usar tecnologías y otras cosas más, ¿no? Pero como mencionaba aquí Ricardo, no siempre se trata de tener el uso de tecnología para hablar de innovación, ¿no? Por ejemplo, para mí lo ideal sería que los docentes solo puedan estar 8 años como máximo en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Por lo menos en mi carrera, en la facultad donde me encuentro, que es tecnología, cada año, cada 6 meses salen nuevas tecnologías, nuevas herramientas. Entonces, hay muchos docentes que ya no es que sean malos enseñando, son muy buenos enseñando lo que ya saben. El problema es que lo que ya saben ya está algo obsoleto, ¿no? Entonces, yo sé que posiblemente esa idea a muchos les va a pegar feo, está bien. Y bueno, pero voy a ver qué pasa, ¿no? Al final de cuentas, de eso se trata la hackathon, ¿no? De proponer ideas, y no siempre va a ganar la mejor idea o la peor, ¿no? Sino la que es más factible hacer, ¿no? No, gracias. Pero mira, también no vi una pregunta concreta, pero me desarrolla dos puntos que creo que es interesante a considerar. La adaptación, por un lado, el mundo cambia radicalmente muy rápido, y efectivamente uno podría considerar que todo lo nuevo deja atrás y desecha lo anterior. Y ahí hay que tener mucho ojo. Y también en esta consideración de multidisciplina, multimirada, es importante considerar la experiencia que ya existe. Y aquí quizás la juventud también es un punto interesante a considerar, donde el joven es muy hábil, y esto sucede en todos lados, es como los jóvenes, me voy a incluir, nos consideramos muy hábiles y ninguneamos, no sé si el concepto ningunear es como tomamos en menos lo que otro demora, una persona quizás con más edad, pero ojo que esa persona quizás no domina las herramientas tecnológicas, pero tiene una experiencia muy rica de otro tipo de cosas, y yo creo que la combinación de ambos puntos de vista nuevamente genera un complemento mucho más importante. Por un lado, el considerar la experiencia es importante, la adaptación respecto a los cambios que están sucediendo en el entorno entendido como externo, y también en el entorno interno que se llama. Y lo tercero, que es como el dónde me focalizo, porque ahí planteaste un tema que está perfecto, cómo abordarlo quizás,
o como problema, pero es como el cambio en la educación, un problema global. Entonces, ¿cómo resuelve un problema? O la delincuencia, o la contaminación. Entonces, claro, resolver ese tipo de problemas o desafíos es muy amplio, y por lo tanto tengo 1000 formas de resolverlo, y probablemente encontrar una solución disruptiva o no tan disruptiva sea muy complejo de considerar todas esas variables. ¿Qué es lo que uno busca en la innovación? Es como encontrar desafíos súper concretos, problemas, necesidades, dolores súper concretos, y esos dolores concretos son los que hay que plantearse como desafío de innovación para abordar uno, y eso contribuye a un desafío mucho más grande como la delincuencia, la educación, la salud o el tema que sea. Entonces, ojo con eso, que siempre hay que ahondar en especificar y encontrar el dolor que tiene un segmento muy específico y de ahí desarrollar las soluciones. Adelante, Carlos Isaac. Buenas noches. Bueno, aquí ya es noche. Esta vez yo sí tengo una pregunta. Usted mencionó antes que realizó algunos emprendimientos. Me gustaría saber si nos podría dar algunos consejos de cómo liderar un equipo. En mi caso, yo a veces tengo problemas en ese aspecto. Es súper amplia la pregunta, pero mira, una de las cosas que yo creo que es por qué fallan, o sea, siempre van a haber fallas externas y hay problemas del entorno que están sucediendo. Hoy día la pandemia es un tema global y uno hay que entender, quizás tomar cierta postura y después saber cómo actuar. El tema económico también está súper complejo a nivel internacional y eso localmente nos afecta de forma distinta, entonces el entorno siempre es importante. Pero también hay aspectos que no podemos controlar, entonces hay que estar muy claro de ese entorno para ver cómo desde lo interno de nuestra organización, equipo, persona, puedo interactuar y desenvolverme en ese entorno. Eso como primer punto. Y el otro, que tiene que ver con esto, por eso respondo esa pregunta con esa introducción, es que si yo armo equipos de trabajo, yo creo que una de las cosas fundamentales es tener un alineamiento en lo que estamos convocando. Y ese alineamiento parte de los socios. O sea, si yo voy a emprender algo con los socios, uno de los emprendimientos que yo no salimos adelante era porque teníamos miradas distintas. El del agua a domicilio era agua embotellada, que tiene, bueno, Germán la conoce, que vivió en Chile, el agua de la llave es muy dura, tiene muchos elementos químicos, entonces muy dura, genera sarro, genera entonces no es tan limpia, genera cálculos renales en algunas personas. Entonces hay agua que se vende que es purificada y eso está cada vez más masivo. Entonces se vende a domicilio en botellones grandes y hay empresas que reciben. Ese era el emprendimiento que tenía. ¿Y en qué nos quedamos, en qué nos causamos con mi socio? Era que yo miraba el negocio de una forma muy global y él lo miraba muy operativo. Él me invitó a trabajar en esto y estábamos desalineados, no nos pusimos de acuerdo y por lo tanto las decisiones estaban en lados distintos. Yo opinaba una cosa, él opinaba otra. No quiero decir que la mía era mejor que la de él tampoco la de él, es que teníamos que hacer un plan y ponernos de acuerdo para ver cómo veíamos la empresa y eso era fundamental. Y si los dueños no estábamos alineados, era una empresa que teníamos un trabajador, pensábamos crecer obviamente, pero, o sea, un trabajador aparte de nosotros, pero si los dueños no están alineados, menos van a estar las personas. Y lo importante es que ese alineamiento individual que tiene cada persona sea compartido por el alineamiento con el alineamiento del propósito de la empresa. Y ahí puede ser algo místico o no tan místico, así como, no, yo soy transaccional en el trabajo, así como voy, hago la pega, el trabajo y me pagan, o alineo mi interés
de lo que yo quiero en la vida, con el propósito de esta empresa, y si eso se junta, obviamente la forma de actuar de cada persona va a ser mucho, mucho más mejor. Súper, gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas, ¿no? Hay. Una consulta ahí, Ricardo. Mencionabas que tenías un MBA en innovación, ¿no? ¿Y Sí, sí. cuál es la lección más importante que has aprendido de tu maestría de innovación? Qué buena pregunta. Mira, yo tengo que contar un poco muy resumidamente, de la historia de la innovación, pero la, la Universidad de Chile, la carrera que estudiamos con Germán, es una carrera que se considera muy difícil, ¿ya? Porque tiene mucha matemática, mucha metodología, es compleja. El MBA, la verdad que la complejidad era el tiempo, organizarse bien. Y cuando estudié la innovación, yo diría que lo más difícil fue la incertidumbre que tenemos y el cómo administrarla. Y yo sentí que la dificultad no era entender el texto, sino que era entender el proceso que uno estaba viviendo personalmente. ¿Cómo grafico esto? Me dolía la cabeza. Yo creo que nunca, así, pero era un dolor constante. Entonces yo sentía que mi cabeza estaba crujiendo porque estaba entrando en lados muy distintos. Y me imagino que ese espacio es más simple para ciertas carreras. Voy a decir una que a lo mejor no quiero sesgar nada, pero no sé, las carreras de las artes, donde el espacio de incertidumbre es más típico, cuando ven temas numéricos, les es más complejo. Y para graficar súper bien lo que estoy diciendo, que es un tema personal, pero no lo viví solamente yo, sino que mis compañeros y compañeras también lo vivieron, se dio en el primer trabajo que tuvimos que hacer, que era, esta era la instrucción: encuentra tu color y manifiéstalo en un cartón de 50 por 50 centímetros. Entonces, la mayoría éramos ingenieros, comerciales, industriales como yo. Había una actriz y bueno, la otra niña no, era ingeniero también. Pero la mayoría éramos del área de las técnicas. Entonces, obviamente, todos preguntamos, perdón, profesor, eran 3 profesores, un actor, un psicólogo y un actor, un psicólogo, y un pintor. Esos eran los profesores. Le decíamos los 3 chiflados. El ramo se llamaba innovación personal. Entonces, cuando nos dan esta instrucción de encontrar tu color y manifestarlo en un cartón, era como, esto, nos falta instrucción, obvio. Entonces, ¿nos puede aclarar, profesores, por favor, la tarea? Pero por supuesto, encuentre su color y manifiéstelo en un cartón de 50 por 50. Entonces era como, chuta, no nos están entendiendo. Entonces preguntamos varias veces de distintas formas y nos daban la misma respuesta. Entonces algunos nos echamos para atrás, no sé, y lo resolvimos de forma distinta. Bueno, cuando uno se va con esa incertidumbre de una tarea que tiene una nota, y era el primer ramo, por eso era súper importante, nos sentimos todos distintos. Algunos querían votar el magíster y renunciar, dijeron esto no es para mí. Otros empezaron a preguntar, otros buscaban en internet, ¿qué es esto de tu color? O sea, cada uno vivió su propio proceso, pero cada uno encontró el camino a la solución de distintas formas, algunos más colectivos, algunos más individuales, pero llegamos a lograr el objetivo que era manifestar, o sea, primero encontrar tu color. Algunos yo me di cuenta que tenían claro su color, yo no tenía idea. Yo busqué en internet, así, muy técnico, muy estructurado, ¿qué será esto? Los colores significan algo, y busqué en internet y me di cuenta que había un mundo, y me di cuenta de algunas cosas y elegí un color que me hacía mucho sentido. Otros lo tenían definido. Uno que me encantó es músico, además de ingeniero era músico. Dijo, yo tengo claro mi nota musical, pero mi color es muy raro. Entonces, en su proceso, como era músico,
empezó a tirar la guitarra y de alguna forma encontró que a los niños se les enseñan las notas musicales con colores, entonces tiró su nota, bueno, la asoció un color y la manifestación que hizo fue la curva en su color, que era el azul, me acuerdo, y graficó la onda en pintura y no sé. La mayoría hicimos pinturas con otras cosas, pero fue un proceso súper raro, muy enriquecedor, pero yo diría que eso empezó a gatillar que no necesariamente la certeza del camino y de la solución es algo que sucede, o sea, que tiene que estar predicho antes y por lo tanto, al mirar para atrás, me di cuenta, todos nos dimos cuenta de que encontramos una solución a algo tan raro como esa instrucción. Y fue un proceso muy bonito, al menos para mí y para muchos de mis compañeros, fue un proceso muy, muy enriquecedor porque nos cambió la vida. Así, o sea, nos cambió la forma de enfrentar ciertas cosas que eran totalmente inciertas. ¿Tenés tiempo todavía, Ricardo? Porque hay una pregunta más ahí de Carlos Montaño. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta era, pasa que yo soy un estudiante de segundo semestre recién, al igual que muchos aquí no tenemos mucha experiencia y tal. Y mi pregunta era más que nada, ¿de qué manera podemos acercarnos a personas con más experiencia que nosotros o a personas que puedan llegar a ser nuestros mentores y que de alguna manera nos guíen por el camino correcto, digamos, para la solución de los problemas? Qué complicadas las preguntas. Mira, se me ocurren dos formas de contestar esta pregunta. Una, no sé si han visto que, bueno, yo producto que investigué algo de eso, me di cuenta, pero cuando uno junta a un abuelito con un niño, fluye la conversación. No sé si se han dado cuenta, pero hay experimentos de eso, pueden buscar en internet, y hay experimentos de niños que van a los hogares de ancianos en Europa, y generan alegría y les da más salud a los abuelitos. No a los abuelitos, los adultos mayores, puede que no sean abuelitos. Da lo mismo. ¿Qué pasa ahí, creo yo? La experiencia hace que, esta es mi interpretación, de lo mismo, el adulto mayor no tiene problemas con hablar con un niño, y ni con nadie, pero el niño no tiene ningún prejuicio de tener que hablar con alguien, que es lo que hacemos los que estamos en el medio. Es como tendemos a compartir con las mismas personas, a hacer las mismas cosas, las ideas que tenemos. Yo daba el ejemplo, no daba el ejemplo, sí, de que si vendo algo a mi mamá, me va a validar, o a mis amigos que opinan similar a mí. Si hago un proyecto, lo hago con gente similar a mí. Entonces, yo diría, no sé cómo encontrar tu mentor, eso es súper personal porque tiene que ver con qué es lo que tú quieres, pero yo diría que si es alguien que es algo que tú quieres desarrollar, yo primero trataría de alguien que ojalá haya recorrido un camino similar en ese ámbito, o alguien que te dé mucha confianza y que te diga la verdad. Y que te diga la verdad, digo, con que te diga las cosas que ve, las cosas buenas, las cosas malas, y eso obviamente va a ayudar y aportar, y la gente no dice la verdad. No dice la verdad. Amigos no dicen la verdad. Familiares no dicen la verdad. Entonces, y no con mala intención, no saben que no dicen la verdad. Es como una historia, es como, me pasó a mí en un pololeo, ¿cómo se dice? Un enamoramiento temprano, o sea, no me acuerdo qué edad tenía, 10, 15 años. Yo tenía una polola y obviamente, no sé, algo yo no vi, pero cuando mi polola me pateó, me dijo no quiero estar más contigo, un amigo me dijo obvio. Entonces yo decía, pero ¿por qué no me alertaste antes para que yo reaccionara antes? No, es que te iba a sentir mal. Entonces, es como que era mi mejor amigo, y lo estoy exagerando obviamente todo, pero cosas de ese estilo pasan en las relaciones personales, en
en el trabajo, que la gente tiene miedo de que yo también me vea involucrado, entonces no hago cosas para que tú, para darte una visión distinta a que tú hagas las cosas. Y yo, por otro lado, no estoy abierto a recibir esos mensajes. Entonces, por eso te diría a alguien que tengas la suficiente confianza para que te diga las cosas como son, o tratar de buscar a alguien que trate de contar la historia no solamente bonita, sino que las historias feas, las historias siempre se cuentan de forma bonita, y es como el emprendimiento, es como cuentan, no, fue muy bonito, hicimos esto, y funcionó el emprendimiento, o funcionó la innovación. Y en realidad el camino es muy duro, es súper complejo. Yo he llegado a decir que es irracional, pero hay algo que motiva a que los emprendedores sean emprendedores, a que los innovadores busquen innovar, y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar buscando ese tipo de personas. Bueno, hay dos preguntas más, ¿no? Vania y Marcelo. Sigamos, Ricardo, está interesante esto. Mira, ahí Eric Rebollo, ¿no? A ver, empecemos por una mujer, Vania. Buenas noches. Decía usted que innovar es un proceso creativo, valores nuevos, distintos. En su experiencia, en lo personal, ¿logró usted establecer un procedimiento o un método en esto de innovar? Ya, mira, yo creo que cada uno y cada empresa o cada organización, para generalizarlo, tiene que descubrir su propio modelo. Las metodologías de innovación ayudan mucho, y dentro de las metodologías, creo que no lo dije, pero está lleno de herramientas que uno aborda. Por ejemplo, cuando uno dice empatizar. ¿Cómo empatizo con el cliente? Y ahí uno puede ocupar herramientas de gestión, de investigación, que permiten empatizar. Por ejemplo, observando, preguntando, encuesta, entrevista, focus group, lo que sea, haciendo benchmarking, busco cómo lo han hecho otros para aplicarlo a mi proyecto, estudiando papers, o sea, el proceso, las metodologías que yo les conté siguen siendo muy generales, pero cuando yo empiezo a meterme más en terreno, tengo que empezar a ver cómo ocupo herramientas disponibles para entender al usuario, al cliente, al entorno que permite finalmente ejecutar un proyecto. Y por eso, no lo concluí, pero por eso yo decía, y el titular es: la innovación es un proceso de aprendizaje. Porque en todo momento estoy descubriendo cosas, tanto en el entendimiento del problema como en el desarrollo de la solución, que estoy testeando constantemente para que ese aprendizaje me genere una mejor versión de mi solución y haga sentido con la necesidad o con el dolor que estamos abordando. Eso diría yo. Adelante, Marcelo. Listo, buenas noches. Viendo con toda la experiencia que tienes con las empresas y los proyectos que has creado, me estaba preguntando cuáles son los errores comunes que las personas suelen hacer al momento de tratar de innovar, y también si es que hubiera una metodología, digamos, para encontrarlos antes de llegar a un punto que estás en un punto de no retorno, digamos. Esa sería mi pregunta. Qué buena la segunda parte. Mira, uno, ya lo dije, estrategia y alineamiento. Alineamiento para mí es parte de la estrategia, entonces tener un foco, eso es un tema. Lo otro es no enfocarse en la solución, o sea, esa frase, enamórate del problema, no de la solución, que yo la dije, es vital. El problema, y es obvia, pero en la práctica no es obvia. Es obvia porque toda solución, o sea, cualquier producto, cualquier servicio con el que vivimos, está resolviendo un problema, está resolviendo una necesidad. Entonces, es obvio que en la medida que no hay un problema, no hay solución. Entonces, si yo me enfoco en la solución, podría estar pasando por encima del problema que creo que atiende esa solución. Y yo creo que lo más difícil de darse cuenta, o sea,
es ser consciente de que mi proyecto no va para ningún lado. Y esa curvita que yo mostraba del proyecto típico, que uno le mete lucas, le mete recursos, le mete recursos, le mete recursos para tratar de salvar, es lo que siempre pasa, porque en las organizaciones pasa mucho más. Porque si yo invertí 10 pesos o 10 dólares, después no me funcionó, le meto 10 dólares más, le meto 10 dólares, le meto 10 dólares, después de harto tiempo, donde metí muchos recursos, en tiempo, en lucas, yo no quiero botar a la basura eso. Es como, no, pues si ya invertí todo esto, tengo que rentabilizarlo de alguna forma. Soltar eso es muy difícil, entonces la tendencia es a seguir metiéndole lucas y tiempo porque quiero salvar ese proyecto. Y en las organizaciones, ¿por qué digo que es peor? Porque me van a pasar la cuenta. Entonces, nadie quiere asumir el costo de esa inversión. Me van a pasar factura de, oye, tú tuviste la culpa que aprobaste este proyecto y no tenía ningún sentido. Entonces, ¿por qué seguiste avanzando? Entonces, el incentivo siempre va a ser a seguir avanzando, a seguir metiendo la lucas, y a lo mejor no es el camino correcto. Entonces, el ejemplo que yo les di de este prototipo que hicimos en el CERNAC, que no tenía ningún sentido, pero que todos creíamos que tenía sentido, lo vimos como un proyecto que podía no tener sentido. Ese prototipo, al encapsularlo, y aquí el uso de la metodología ayuda mucho, porque el prototipo, bienvenido que falle. La solución no es bienvenida que falle. Entonces el prototipo está en un contexto de falla. Puede fallar, está permitido. La solución no necesariamente está permitida. Entonces, el uso de las herramientas tiene que ver con eso también. El prototipo no fue fácil darnos cuenta porque no, por eso yo ponía el monito el eureka, fue un eureka porque nos hizo darnos cuenta de que no tenía ni pie ni cabeza, no tenía ningún sentido esa solución. Como estaba en un contexto de prototipo, fue fácil decir, perfecto, analicemos qué aprendimos, devolvamos y veamos si hay que hacer otra cosa para mejorar la calidad de vida de los consumidores. Pero ya sabemos que este camino que habíamos dicho no tiene ningún sentido, cerremos la cortina y no intentemos más porque no hay nada más que hacer. Si nos hubiésemos gastado toda la plata y hubiéramos comprado la solución, eso era mucho más difícil. Sobre todo en el Estado, que hay que hacer buen uso de los recursos y uno está sujeto a la ley y una serie de condiciones que uno puede pagar y terminar preso, por decirlo de alguna forma, por malgastar los recursos. Bueno, dos preguntas más y concluimos, ¿no? Eric y luego Jennifer. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Perfecto. Mi pregunta sería en sí sobre las personas, bueno, no ve que uno preguntó sobre las personas, no ve quiénes podríamos hacernos nuestros mentores, ¿no? Bueno, mi pregunta sería, en sí, ¿cuáles serían las características en específico de esas personas? Porque sí, la respondí la pregunta a aquel compañero, pero en sí unas características precisas, digamos, para identificar las personas con las que podríamos ser nuestros mentores, con las que podríamos juntarnos. Entonces, características para juntar con esas personas creativas que nos puedan ayudar en nuestra innovación. Mira, respecto a los mentores, yo te diría que lo que dice tu guata, lo que dice tu intuición. ¿Ya? Yo creo que eso es lo... Aunque te duela, así como me dicen las cosas malas que están sucediendo, pero mi guata, aquí se dice, ¿confío en la guata o confío en lo racional? Te diría, confía en la guata. Si tu guata está tranquila y no te duele cuando esta persona te comenta como mentor, está bien. Y lo otro, más allá de qué competencias y profesiones, yo diría las ganas, la pasión. O sea, de hecho, muchos inversionistas, cuando evalúan los proyectos de innovación, preguntan quién es el equipo y por qué usted está aquí, en este equipo que va a llevar este proyecto. No, pero es que yo le quiero mostrar la solución. No.
que le quiero mostrar el van y la TIP que genera esto. No, 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 quiero que me muestre el equipo. ¿Cuánto le va a dedicar? ¿Por qué usted quiere resolver esto? ¿Por qué le gusta este problema resolver? Eso es lo que vale, y por eso yo te diría, eso es lo fundamental, la pasión que esa persona puede tener en tu proyecto, y están alineados, eso va a superar las barreras. Y aprenderán lo que haya que aprender, y obviamente ahí la segunda vuelta es, bueno, tratemos de rodearnos de gente que aporte de distintos puntos de vista, o sea, el abogado que aporte lo legal, el tecnológico, si tengo un proyecto de tecnología, bueno, alguien que sepa conversar con los que van a desarrollar, el comercial que sepa, no sé, pues, ver la estrategia comercial y de expansión del negocio, o sea, ahí obviamente las herramientas técnicas vienen acompañando esa pasión y te ayudan obviamente a desarrollar un proyecto de mejor forma, pero si tengo todos los elementos técnicos y no hay pasión, es transaccional, pues es como cuánto voy a ganar, y en general los proyectos de innovación la rentabilidad se da después, y por lo tanto hay un riesgo que hay que correr, y claro, pueden ser ganancias, no sé, pues, vean la película de Steve Jobs, que partieron en un garage, y claro, ¿qué quería Steve Jobs? Cambiar el mundo, y eso lo tenía súper claro, y convocó otras personas que se alinearon a su proyecto. Pero partieron ganando cero. Bueno, tenía otras competencias y que ayudaban, pero yo te diría la pasión es lo fundamental. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Adelante, Jennifer. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va más allá. En cuanto cuando tenemos un proyecto, digamos, un emprendimiento, necesitamos invertir en lo que es publicidad. Pero ¿cuánto porcentaje es lo adecuado invertir en esa parte para hacer conocer a nuestro emprendimiento? No tengo idea. No sé. No, mira, lo que pasa es que es súper compleja esa pregunta porque va a depender de muchos factores, de cómo tú llegas a tu público objetivo, de cómo tu público objetivo capta esta atención. Entonces, por ejemplo, si mi producto está dirigido a adultos mayores, mayores de 65 años, y yo hago una campaña en TikTok o en Instagram, porque quiero abarcar más cobertura territorial y online, yo te diría, ya puede que los adultos mayores estén ingresando a TikTok, puede ser. Y no quiero decir que ellos están fuera de la tecnología, porque cada vez están más cerca, y de hecho yo hice esa pregunta a una persona una vez, y me dijo, oye, así como, ¿tú usas el celular? Y me dijo, ¿qué te pasa si yo pido todo por el celular? Pero independiente de eso, es como yo te diría, ¿qué publicidad vaya a hacer en la red social? No tiene ningún sentido. Yo te diría, gasta cero en redes sociales. Pero ¿dónde invierte el tiempo? Donde estén los adultos mayores. Y si están en las juntas de vecinos, y si están en los asilos, si están en los clubes donde se juntan, no tengo idea, tenéis que estar ahí, y a lo mejor ahí no es un porcentaje de publicidad, sino que es tiempo que hay que conversar con ellos. Porque a lo mejor ahí ellos van a comprar por la confianza que tú le das, y no por la publicidad que ven. Entonces, no sé los porcentajes, y eso depende de muchos factores, y hay que ir probando y testeando, pero lo más interesante es que esto es estrategia comercial, finalmente, que se ocupa en innovación, que finalmente es como, dado mi propuesta de valor o mi oferta de valor, que está atendiendo una necesidad que está en un segmento de la población, es dónde está ese segmento de la población que permite finalmente, o sea, que tiene la necesidad y que tengo que llegar ahí. Entonces tengo que apuntar a eso. Y ahí, solo para terminar, ojo con las segmentaciones. Es como, lo típico es como segmento por edad, segmento por territorio, segmento por sociodemográficamente, segmento
por el colegio que estudiaron. Muchas veces las cosas son más complejas y es por comportamiento. O sea, el que va a yoga, por decir cualquier cosa, puede ser un abuelito, un niño, un adulto, un joven, un casado, un soltero, o sea, va por el yoga, o en los deportes, los gustos, o sea, no necesariamente las segmentaciones van por esa segmentación clásica de edad, sexo, género, etcétera, etcétera. Es más por comportamiento, y los comportamientos son gustos, entonces es más difícil. Pero también uno las encuentra, es como, se analiza bien, hay espacios comunes. Eso. Bueno, y con eso yo quiero agradecerte a vos, Ricardo, y sobre todo también a los que se han quedado, porque no hemos extendido ya por 40 minutos casi, ¿no? Entonces, agradecerles, jóvenes, aquí se ve la motivación, el interés que tienen por aprender y por participar, ¿no? Y eso es importante y es lo que más creo que enriquece, ¿no? A gente como yo, en este caso Ricardo, ¿no? Que nos ha brindado de su tiempo y de su experiencia, ¿no? No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas, súper interesantes, y las preguntas fuerzan a responder algo coherente. Así que el proceso que uno vive al responder es súper rico, así que muchas gracias por las buenas preguntas que hicieron. Bueno, entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima conferencia, que ya se les avisará, ¿no? Con el tiempo. Buenas noches. Hasta luego. Luego.